Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Arrancó la 64 legislatura, histórica por su integración, y la primera sesión de Congreso General se convirtió en un espectáculo. Hubo gritos, insultos, abucheos y hasta pleitos personales. Varios fueron los protagonistas, una primera semana de la nueva legislatura que dejó mucho que comentar. En el Senado, por ejemplo, la nota fue la votación de la licencia del senador Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, que modificó la constitución de su estado para poder saltar a ser senador antes de terminar su mandato. Lo curioso es que en una primera votación la perdió, pero después de un debate se volvió a votar y ganó su licencia. Los nuevos tiempos. Es el tema de esta noche, lo vamos a platicar con mis compañeros en la mesa, entre ellos Fabiola Guarneros. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, muchas Fabiola gracias. Guarneros, discúlpame. Muy bien, Fabi, Pascal. gracias. Gracias, Martín Espinosa, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, Pascal, gracias, buenas noches a todos. José, buen día. Martín, buenas noches, ¿cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. Y Francisco Garfias. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pancho, pues arráncate, ¿cómo has visto esta primera semana de la 64? Pues yo creo que muy mal debut, pésimo diría yo. Y los senadores avalaron toda esta maniobra que no tiene nada de limpia del gobernador Velasco, que como lo mencionaste, modificó la Constitución para irse a rendir protesta como senador. Y luego viene este asunto de que su licencia, que parecía un asunto de mero trámite, se convirtió en la nota, porque no hay que olvidar que ese mismo día se aprobó el programa de austeridad que va a haber en el Senado, en el cual nadie se fijó. Pero bueno, y efectivamente hubo una primera votación a mano alzada, votación económica le llaman en el argot de los legisladores. Ganó el no le querían dar la licencia. Hubo un segundo, porque todavía no quedaban convencidos. ¿Cómo que no? Pues esto tenía que haber salido ya. Una segunda ocasión, otra vez a mano alzada, no. Yo supongo que en el Inter, porque luego hubo un senador ahí, de estos que pues, en los pasillos te cuentan cosas, que les dijeron, que me dijo que les dieron línea. Entre la primera y la segunda votación, línea a favor de la licencia. Cosa que luego Monreal negó, Ricardo Monreal. ¿No te acuerdas que subió a la tribuna a decir, nadie ha dado línea, votan libremente, votan como quieren, no hay preconsignas, dijo. En el discurso no había necesidad de mentir. Oye, Pancho, pero votan en un sentido la primera vez y en otro la segunda. La ¿no? segunda. Y luego el argumento que tuvieron es que era un nuevo asunto de la Junta de Coordinación Política que se insertaba en el orden del día y que eso permitía volver a tratar o hablar de ese asunto, que no era el mismo asunto, decía Martí Batres, es otro. De hecho, O sea, argumentaban las fechas, ¿no? Es que el primer permiso tenía una fecha anticipada 1 de y septiembre, terminaba... y luego la otra el 3 de y el 3 de septiembre. septiembre. Exactamente. Todo lo demás era igualito. Si te fijas, es diferente la fecha. La verdad, queriendo defender lo indefendible, finalmente viene el cabildeo, 3 horas después se somete a votación nominal, esta vez en el tablero electrónico, y sí, ganó la licencia, a favor de la licencia, con la salvedad de que 6 senadores de Morena no acataron la línea. Ellos se fueron con el voto de conciencia sobre el voto de línea, que es para mí una actitud pues, bastante digna sí. Y ojalá siga así. Esto de alguna manera podría avalar que se les dejó el voto libre, este argumento de que en Morena se vota libre, pero vamos a ver si más adelante no tienen consecuencias. Y simultáneamente en Cámara de Diputados ocurre la transacción de 5 diputados del Verde
hacia Morena a cambio, dicen ellos, de un compromiso de la mayoría guinda para empujar la agenda del verde en un punto en particular, los niños con cáncer. O sea, realmente utilizar ese argumento a mí me pareció vergonzoso. O sea, utilizar a los niños para argumentar y justificar la creación de una mayoría ficticia, superficial. O sea, ya de por sí tenían todo controlado, ahora tienen mayoría. Empezaron, tú lo leíste hace rato, 191 votos, 191 diputados, ya tienen 254. Entre los que se fueron como candidatos, los morenos que tomaron la candidatura y compitieron con la camiseta del PT, pero eran morenos. Y al final regresaron a Morena. Claro. ¿Sí? Y estos del Verde y los del PES, que también salió bastante castigado, bajó de 55 a 30, que también están en la mayoría de Morena. Empieza mal. En resumen, la transformación de Cuarta, que hasta ahorita... No, perdón. A ver, no es lo mismo. La cuarta transformación, quería decir yo, que era una no es lo mismo la cuarta transformación que la transformación de Cuarta. Finalmente lo traicionó, te traicionó el subconsciente. Es de Cuarta, ¿no? Pascal, a ver, Fabiola. Pero y decir que ese es como el primer... fueron dos signos visibles de lo que viene la legislatura, porque si bien no ha tomado posesión, todavía nos falta unos mesecitos para llegar al 1 de diciembre y que se ejerce esto en plenitud, pues ya son los primeros indicios de que se va a gobernar así, ¿no? Tomando decisiones del Ejecutivo de la mano totalmente legislativo, un legislativo obediente. Porque el gran ejemplo que nos pone Pancho del Senado, ahí está el segundo ejemplo paralelo a esta cosa de la transacción, digamos, de personas, de votos, de conciencia por un acuerdo de un gobernador, ¿no? Está el otro asunto donde surgen las diferencias en la misma bancada, en la Cámara de Diputados, entre Porfirio Muñoz Ledo y Noroña. Andrés Manuel los visita un día después de este conflicto en Cámara de Diputados y al día siguiente, el jueves pasado, que acaba de terminar, hay la foto donde se hacen las paces Noroña y Porfirio Muñoz Ledo, previa intervención de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, o eso suponemos, ¿no? Pues fue a la Cámara de Diputados explícitamente para eso, pero además no solo es para redimir las diferencias internas, que una bancada tendría que ser independiente en eso, sino también para hacerles una invitación y recomendar a los diputados, incluido Noroña, que ahora que empiece el análisis del sexto informe de gobierno, sean educados, respetuosos y no humillen a ningún secretario de Estado, que son los secretarios de Estado que salen de Peña Nieto. A ver, pero lo pongo en duda porque cuando los compañeros que están apostados frente a la Casa de Transición le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador qué opinaba del asunto Velasco, él dijo, fue una conversación entre él y los reporteros muy polémica que ya habrá momento de abordar, pero él dijo, no, esa es cosa del Senado, yo ahí no me meto. Entonces, por eso pongo en duda, o digamos, creo que se puede poner en duda que él haya arreglado el pleito Noroña-Muñoz Ledo porque él no se mete en asuntos del Congreso. Aparentemente, porque Porfirio Muñoz Ledo, él declara a los medios de comunicación que en esa reunión Andrés Manuel les habló, dijo, no nos regañó, habló enérgico, serio, y nos dijo, no somos poder, ya no somos oposición. ¿Sí? Entonces, son ahora que lo decimos, la forma es fondo, ¿no? Con la salvedad, nada más una precisión, un segundo, Martí, Noroña no es de Morena. No, es de Noroña PT. es PT, es otra fracción. Sí, pero bueno, digamos pero que es del movimiento. Pues eran de la coalición. Pero llegaron en coalición. Juntos haremos Tú historia. mismo lo dijiste, ¿no? De los propios morenistas que utilizaron la plataforma del PT para llegar a la candidatura del Senado. A ver, yo le quería preguntar a Martín sobre algunas expresiones que leímos en redes sociales al día siguiente de la aprobación de la licencia de Manuel Velasco. Decían, pues ¿de qué se sorprenden? Así es la política, es transacción.
¿Es válido este argumento? Bueno, mira, evidentemente yo recuerdo a finales de agosto en las entrevistas que varios medios le hicieron a Porfirio Muñoz Ledo antes de instalar la mesa directiva y la nueva legislatura, la 64. Porfirio Muñoz Ledo en las entrevistas decía algo que a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, Porfirio Muñoz Ledo es un viejo zorro dentro de esta actividad política, dentro de las viejas formas de hacer política. Y decía él, vamos a regresarle la dignidad al poder legislativo. Vamos a regresar otra vez a los tiempos en los que un senador era una persona digna y, pues, perdón, pero yo no sé si estos son la legitimación que Porfirio Muñoz Ledo y Morena quieren hacer del Congreso mexicano, porque como decía Pancho Garfias, pues muy mal debut, muy mal inicio, porque en la sociedad mexicana, en el ciudadano común, priva esa sensación de que la política en México, no la política en general, o sea, no la actividad política del ser humano, sino la forma en la que se hace política en México, lamentablemente no cambia. Sigue siendo una política de qué obtengo, qué cedo, a cambio de qué, cuánto me cuesta esto, cuánto voy a ganar con esto, y creo que este ejemplo de la licencia del gobernador de Chiapas como senador de la República es un ejemplo más de cómo este tipo de maniobras sucias, nada limpias, decía Pancho Garfias, son las que lamentablemente pues llegaron para quedarse. Y quizá, o sea, no porque en las otras legislaturas no haya ocurrido cuando no había mayoría de algún partido, sino que se diluyeron porque era necesaria la negociación para tratar de sacar acuerdos, muchos de ellos muy válidos en beneficio de la sociedad mexicana, pero de estos que estamos viendo ahora, de beneficioso a la gente, yo creo que tienen absolutamente nada. Pepe, buen día. Creo que mostraron, por lo menos en la primera semana, que esta es una legislatura del cambio, pero del cambio de opinión. Bueno, la verdad es que fue una primera semana intensa. Hay varias cosas sobre la mesa, pero lo primero, contestando a tu pregunta, te diría, Pascal, creo que sí, que lo que mostró esta primera semana es que Morena no es ajena a los escándalos que denunció como oposición. Y incluso la manera como el coordinador en el Senado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lo dijo, me pareció llamativo y preocupante. Cuando dijo, en efecto, cuando había otra mayoría se cometieron atropellos y nosotros como minoría aguantamos. Dijo, cambiar la orden del día no es una cuestión ilegal, pero ver la utilización de los votos en clave de mayorías que puedan imponerse incluso por encima de normas y procedimientos, por encima ya no solo del acuerdo, sino de las propias reglas, sí. Ya ni siquiera subo hasta ahí, incluso de las propias reglas de funcionamiento de un poder al que se iba a dignificar y al que se iba a devolver el respeto justo por la forma de proceder, por la forma de acatar y respetar la ley. Justo ese es el tema que creo que esta semana demostró que va a ser una tarea que les va a costar mucho más trabajo que lo que denunciaron cuando como minorías eran oposición. Es que está el tema constitucional que menciona Fabiola Guarneros, ¿no? 2 artículos constitucionales quedaron ahí en duda de haber sido violados, ¿no? En entredicho, el 125 y el 116. Es decir, si los leemos, si vamos textualmente a la Constitución, yo sé que dicen que la Constitución no dice lo que dice, sino lo que la Suprema Corte dice que dice, pero si los leemos textualmente, alguien no puede ser gobernador y senador, ¿no? Simultáneamente. Y si los leemos textualmente, un gobernador electo, surgido de las urnas, no puede volver a ser gobernador, y eso fue lo que hizo Manuel Velasco, ¿no? Entonces,
Pues creo que hay un tema ahí sobre la mesa también de la legalidad de los hechos que vimos esta semana, ¿no? Es un tema que además va directamente a otra de las, digamos, de las grandes promesas de campaña que llevaron a los resultados del 1 de julio, que rezaba algo así como nadie por encima de la ley y nadie o nada al margen de ella. En la primera sesión, en la primera semana del Congreso tenemos el resultado de una votación en el que cuando menos habrá que interpretarlo como dice Pascal o la Suprema Corte. Bien, tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Regresamos enseguida con esta mesa de discusión. Esto es Entre Líneas, no se vaya. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche sobre la primera semana de la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Pancho Garfias. Sí, bueno, yo aquí quisiera resaltar que Morena se atrevió a hacer lo que ni siquiera el PRI hizo. El PRI tuvo la posibilidad de acuerdos de este estilo en la pasada legislatura, le faltaban, con el Verde hacía mayoría, y sin embargo no utilizó esta maniobra para... está claro, ahí sí está claro el objetivo. Ellos van a controlar los 3 años la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. En otras palabras, es el órgano que distribuye, ordena y autoriza los gastos. En un acuerdo ahí que se logró, va a ser rotativa la presidencia de la mesa, en orden decreciente de los grupos. El siguiente año le tocará al PAN y el último al PRI, que finalmente pasó a ser, por obra y gracia de todas estas maniobras, tercera fuerza política, salió beneficiado. Ahí podríamos también entender por qué también el PRI se sumó a la licencia de Manuel Velasco. Es decir, al PRI le convenía porque esa y otras razones. Había por ahí un asunto un punto de acuerdo sobre Alejandro Gutiérrez y la liberación, algo que el PRI no quería discutir en ese momento. Negociaron que se sacara de la agenda y se mandara directamente a comisión, y si fue lo que ocurrió. No, el tema no se discutió en comisiones. Y por el otro lado, en la Cámara de Diputados, este cinismo, ¿no?, que han mostrado, sobre todo los del Verde, ¿no? O sea, decir, nos vamos a Morena, pero seguimos siendo verdes y tal. Hay un acuerdo para preservar la identidad. Creo que les dicen los legisladores kiwis, ¿no? Que son morenos por fuera y verdes por dentro. Ahora, hay un punto ahí que preocupa mucho, ¿no? Y lo que preocupa mucho es el grado de sobrerepresentación que ha alcanzado Morena en la Pues es precisamente en la Cámara, eso. Olvídate de la sobrerepresentación, la mayoría absoluta que no tenía. Pero no solo por tener una mayoría o no. Creo que preocupa también por el grado de distorsión que genera. Sí, porque eso no fue lo que votó la gente. Exactamente. Claro. Eso no votó la gente. Exactamente, de la elección federal. A ver, si tuvo 191 diputados electos, acaba hasta ahora 254 más lo que se pueda sumar. Más lo que se acumula esta semana. Y muchos de los que se integran a Morena precisamente son diputados plurinominales, es decir, diputados de partido, que llegaron ahí. Sí, que la gente votó por el partido. Por el partido, y por eso llegaron ellos ahí. Sí. Esta diferencia que hay, por lo pronto de los datos que estamos dando, más de 60, en términos de sobrerepresentación, generan justamente una representación en el Congreso distinta a la que los electores eligieron en las urnas. Claro. Y en ese sentido, pues sí hay una distorsión. Y que serán los propios dirigentes, los tendrán que explicar, que es este caso del PT, pero también de Nueva Alianza, ¿no? Por ejemplo, Nueva Alianza y el partido Movimiento Ciudadano de Dante, que tenían la alianza con el PAN, y a la primera oportunidad fueron el partido de Dante, todo con Morena, ¿no? Ahí te voy a dar una explicación en el caso de Nueva Alianza. Nueva Alianza no tiene 5 diputados, tiene 2. La única manera de que estos diputados no quedaran desamparados porque un senador independiente o sin partido, como les llamó Porfirio, no tiene derecho absolutamente a nada. A nada.
Entonces, la forma de cobijarlos fue 2 diputados de Nueva Alianza se adhieren a la fracción del PRI. Tú lo acabas de leer. Por la cual sube, sube el a PRI, tercera fuerza. A tercera fuerza. Bueno, por eso y porque los otros... Y por la bajada. Sí. Y hace un acuerdo exactamente en los mismos términos con Ricardo Monreal en el Senado, y la única senadora que tienen se adhiere a Morena. Esto tiene la explicación de que las quieren proteger, que pueda tener participación en alguna comisión, ¿no? Prerrogativas, sí. O sea, porque un senador independiente no vale nada. Absolutamente, se anda ahí solito. Ahora, pero explícame la de Dante. ¿Perdón? Ahora la de Dante. La de el Movimiento Ciudadano. Bueno, es evidente que Dante se está acomodando y es el patrón. Y ahí sí, yo me sumo a López Obrador porque pues ya López Obrador es el presidente de la República y me puede beneficiar, ¿sí? Entonces yo lo veo más por ese lado de que las conciencias ulteriores se venden, ¿no? favores que pudiera solicitar, ¿no? Pero esas son de las perversiones de la forma de hacer política dentro del Congreso. Pascal preguntaba en el segmento pasado, ¿es válido? ¿Es parte de la negociación política? ¿Es dentro de la normalidad democrática? Yo creo que no, ¿eh? O sea... Justo. Está disociado, sí. Todo esto está disociado esos números del no elector en las urnas. Gente, pues por supuesto que no. Ahora, yo me pregunto como ciudadano, ¿le estamos dando seguimiento los ciudadanos que masivamente acudieron a las urnas por un cambio el 1 de julio? Ahorita están conscientes muchos de ellos de toda esta serie de tranzas y negociaciones que se hicieron y que ahora el equilibrio de las fuerzas quedó totalmente diferente o de alguna manera un poco diferente a como lo elegimos en las urnas el 1 de julio. Pues no, ¿verdad? Es posible que no. Pues pero lo que sería un error es que la lectura que le den al 1 de julio pasado sea pensar que en efecto lo positivo que hubo de que el hartazgo se canalizara a través de las urnas vaya a sofocar la crisis de representatividad que llevó justo a la indignación y al voto de castigo contra la antigua mayoría, por decirlo de alguna manera. Eso sigue ahí y lo vemos incluso posteriormente en el estallido, incluso hasta de protestas y enojos, como por ejemplo... Y exacerbar esa crisis de representación, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? Y se sigue manifestando en protestas estudiantiles frente a viejas formas también, viejas formas como el porrismo. Pero irónicamente, por eso contra lo que se votó, pues es lo que sigue prevaleciendo en este tipo de transacciones políticas a la hora de conformar a las fuerzas en el Congreso. Más cínicas, ¿no? Es decir, yo hace mucho que no oía un argumento como este de justificar el paso de 5 diputados por una agenda infantil. Una agenda infantil. No infantil, el cáncer infantil. El cáncer infantil, es decir, es que agenda infantil tiene las dos. Yo sí no había oído un pretexto de esos, tenía rato, digamos, tan cínico. Tenía rato que no escuchaba. También siento, evidentemente no pretendo lo más mínimo justificar nada, pero es... sí, por ahí decías que se comentaba en las redes sociales que son parte de estos acuerdos políticos. Nos ha tocado, pues, ¿te acuerdas cuando el Fobaproa en esa legislatura? Ver negociaciones de verdad, Pancho. Pero no eran tan burdas. O sea, a lo que voy es que hasta en las negociaciones más fuertes, lo del Fobaproa, que fue un caso, del rescate, todo esto, había pues un poco de respeto por la ley. En otras épocas, donde tenían que hacer sus acuerdos, manejaban este reloj parlamentario, que lo acomodaban a todo lado, pero era para disfrazar. En esta ocasión ya no se disfraza nada. No sé si son o no más burdas, pero lo que sí sé es que si llegaste prometiendo una nueva forma de hacer política, si llegas hablando de que vas a dignificar, que vas a mantenerte conectado y respetando a la ciudadanía. No repites las viejas formas, ¿no? Exactamente. Se repitieron las viejas formas, fueron evidentes. Efectivamente, así era el pasado, o así ha sido. Pero así era, pero... cuidaban la forma, inventaron este reloj parlamentario para acomodar sus cosas. A ver, ahora y hoy ni eso, ¿no? Hoy tenemos un gobernador senador, cosa que nunca había habido, ¿no? Desde los tiempos
de los caudillos revolucionarios, yo creo, ¿no? No había un gobernador que fuera simultáneamente senador, ¿no? Bueno, aquí yo miré un poquito ya más lejos de lo que es, de lo que estamos hablando, sino lo que va a significar no tener contrapesos en el Congreso, con una mayoría tan aplastante como la que tiene Morena en las dos cámaras. Yo creo que esto no es sano para el país. Yo creo que va a despertar tentaciones de autoritarismo. Este sistema que viene aunado bueno, no hay que olvidar también que tiene 18 congresos estatales controlados, o sea, con mayoría de morenos. Lo cual le permite... O sea, permite el cambio de, cambios constitucionales, pues aprobar los cambios constitucionales que desee. Y este sistema que se está ideando, hay que ir juntando todo, claro, de que los supercoordinadores estatales son los que van a manejar los recursos en los estados. Bueno, ¿dónde quedan los gobernadores? Pues, ¿con quién va a ir a negociar una persona que quiere hacer una obra con el gobernador o con el coordinador que le va a dar los recursos? Es decir, ahí hay... Oye, Pancho, y una cosa más, la amenaza esta de desaparecer poderes en Hidalgo, ¿no? En medio de... La amenaza de desaparecer. ¿No? Esta idea también del Tribunal Constitucional, como ¿para qué tenemos a la Suprema Corte de Justicia? Hay cosas ahí. Bueno, y le agregamos el documento de trabajo de la ley para la nueva fiscalía, donde te da los argumentos para poder remover al fiscal, que digamos, la facultad de removerlo ya estaba, pero faltaban los argumentos, y uno de los argumentos es si este fiscal atenta contra lo que ella considera las instituciones o critica el manejo de las instituciones, ¿no? O sea, sí se está formando una tendencia al autoritarismo. Y decir, Pancho, yo estoy de acuerdo contigo, creo que todos en la mesa siempre hemos hablado de la importancia de la democracia y los pesos y contrapesos, pero no hay que olvidar que en una primera votación, aunque ya se hayan inflado los números, la mayoría le dio ese poder a Andrés Manuel. No quería que hubiera contrapeso. Es legítimo, nadie cuestiona la legitimidad. Lo que estamos aquí hablando son las consecuencias, ¿no?, de que eso puede tener en términos de equilibrios. La división de poderes, pues todos sabemos aquí, la inventó Montesquieu, para que un poder y otro poder y el tercer poder se controlen. No, pero a ver, yo creo que más bien de lo que estamos hablando es de las formas de entender y ejercer el poder. Una cosa es que a ti te den un mando. Perdón. Lo que te estoy diciendo es la división de poderes que está en la Constitución, está consagrada por la Constitución, queda muy minada. Es decir, vamos a tener un ejecutivo que va a dictar línea, como ocurrió con la licencia de Manuel Velasco, y de repente la voluntad de los senadores era no, bastó un telefonazo, un regaño, y la voluntad de los senadores fue sí. Es decir, es la invasión de un poder en las facultades de otro poder. Porque no sé cuántos fueron, porque la primera votación fue económica. Es que fue económica, es imposible saber, pero era claro, yo estaba ahí. Un número importante volteó su voto, ¿no? Sí, yo estaba ahí, o sea, era clarísimo. Bueno, incluso la secretaria, como no creía, digo, a ver, otra vez vamos a votar otra vez, porque no creían en el no. Y volvieron a votar no. Y volvió a salir. Y ya salió, y ya, bueno, pues tuvieron que asumir que era no. Y fue desde entonces cuando empieza todos estos acuerdos políticos que tú los llamaste. Abajo en la Junta de Coordinación Política suben este papel, lo lee Martí, diciendo que la Junta nos está pidiendo volver a insertar el asunto, pero bajo otra perspectiva, el derecho que tiene Manuel Velasco a pedir licencia. El derecho humano, ¿no? El derecho constitucional que tiene Manuel. Pero ahí es irónico, porque entonces ¿para qué se vota? Es decir, un derecho no se vota. Un derecho es un derecho y punto. Si se somete a votación, tiene una lógica, ¿no? Es decir, no es automático como se quiso presentar, sino cuál es el propósito. Pero es una cuestión de legalidad, o sea, más que ser un derecho es una cuestión de legalidad. Si la Constitución prohíbe que un ciudadano en el goce de sus derechos pueda ejercer al mismo tiempo un cargo local en su comunidad y un cargo federal como es senador de la República,
Bueno, pues ahí está consagrado en la Constitución. Bueno, es que en y ese pasaron caso, por encima de un artículo en ese legal, caso no podrías ni más que un someterlo a tema de votación. derecho, como bien dice Pascal, que pues no, tú no puedes votar el derecho al nacimiento o el derecho a la vivienda o el derecho a la educación. Eso ya está consagrado en la Constitución. Ni tampoco puedes votar. No es un derecho humano la licencia. ¿no? Sí. Ni tampoco puedes votar algo que viole una disposición constitucional. Exacto. Sí, Nada por encima de la sería Constitución, absurdo. ¿no? Sí. Pero al final, pues arroparon sus propios privilegios, ¿no? Arroparon su propia tentación, porque uno de ellos argumentó, cualquiera de nosotros pudiera estar en esa situación, y efectivamente se están... El propio Monreal dijo, Ajá. mañana, si usted necesita y desea, le dijo a uno de los que dijeron, ¿no? Yo voy a defender su derecho a que pida licencia. Claro, pues pero ese señor no va a gobernar un estado. O sea, para empezar, la burla también a los chapanecos. Aquí nos estamos olvidando. Imagínate los chapanecos, o sea... ¿Cómo está ahorita Chiapas? Bueno, ¿cómo está? en un estado donde también nos acabamos de enterar que el INE tiene que intervenir porque hubo diputadas, las Sí, llamadas Juanitas, ya que tuvieron que están presentar su renunciando renuncia para que entren. los suplentes hombres Oye, obligadas. Y uno de Así estos es. 5 del verde que se fueron de los kiwis, Sí, ¿no? de los- Es uno que se hizo pasar por indígena, ¿no? Exacto. ¿No? ¿no? En Chiapas para ser candidato, ¿no? Sí, yo digo, estamos viendo unas cosas que, fíjate, ¿cuánto llevamos? Yo llevo, el otro día me dice Monreal, ¿cuánto llevas cubriendo el Congreso? Le digo, los mismos años que tú como legislador. Exacto. Decía, Sí. Monreal lleva 8 legislaturas. Sí. Ahí, sí. A ver, Pepe, tú querías hablar. Sí, yo coincido en lo que decía Pancho, pero agregaría una cosa, y es, a ver, es además aún más confuso cuando junto con las viejas formas, las viejas maneras, digamos, de componenda, porque no es lo mismo componenda que intercambio. Componenda es en lo oscuro, es sin reflectores, sin transparencia. Detrás de la gente, O ¿no? negociar cuestiones que están al Espaldas margen del de la ley. pueblo. Junto con esa clase de viejas formas, además ves que prevalecen en la nueva mayoría formas que tenían cuando eran oposición. Entonces, me parece que eso todavía lo hace más complicado y justo el punto es lo que decías hace un rato sobre la bronca entre Muñoz Ledo y Fernández Noroña. Esa democracia colérica y la necesidad de que el propio líder tenga que bajar y decirles, oigan, hay que comportarse como partido en el poder y no como la oposición, que ya no somos. Esta mezcla me parece que es un cóctel muy explosivo. ¿Y qué es lo que te decía? Pues que no, sí hay indicios. Este pleito, que si lo vemos así como queriéndoles ayudar, era uno del PT contra uno de Morena. No, al yo final, simplemente contrastaba al la final posición Noroña es pública con Morena, los ¿no? hechos, ¿no? Era lo que yo pretendía. Porque, pues sí fue al Congreso, sí fue a la Cámara de Diputados, sí fue a decirles, estate quieto, ¿no? Y después, sí les pidió respetuosamente a los legisladores que atiendan bien a los secretarios de Peña Nieto. Se los dijo. Sin payasadas. Dijo, sin humillaciones, Sí. Sí. sin faltas de respeto. Cuestiónenlos. O sea, todavía les pueden cuestionar, los pueden criticar, pero sin entonces, ¿qué hace el humillaciones. Ejecutivo dándoles Pero consejos al ojo, legislador? un ejecutivo que aún no toma... Exacto, bueno, decisión, ¿eh? legalmente es electo, pues, Sí. pero Bueno, como Yo dices... sí creo que es el presidente en funciones. Claro, Que ¿no? ya está dando órdenes, repartiendo Ya, de aquí, facto. acá, de facto. De facto. Pero sí hay una contradicción entre cuando los reporteros, y yo creo que muy en su papel de reporteros, a las afueras de la Casa de Transición, le dicen, oiga, ¿no hay una contradicción entre lo que usted ha dicho y lo que sucedió en el Senado? No, dijo, esto fue Yo no me meto. cuestión, yo no me meto en el trabajo del Senado. Entonces, Pues tan sí se metió que, como lo reportó la misma prensa ahí en el Senado, digo, en la Cámara de Diputados, los regañó, les dijo. Y lo aceptaron los propios diputados de Porfirio Muñoz Ledo. Tan hicieron- No nos jaló las orejas. Nos habló con energía, nos dijo
que asumamos que ya no somos oposición. Ahora, somos hay una cosa... La verdad es que yo no lo leo así necesariamente como intervención, porque, bueno, cualquier jefe de Estado, cualquier no está hablando de intervención, pero es que estábamos cualquiera hablando de... va y se reúne con sus... No, ni siquiera líneas. Se reúne con sus diputados y les dice, bueno, lo que pasa oigan, es que este es el estilo, estas son las formas. Yo creo que es evidentemente el jefe del partido, ¿no? Perdón, además pero de ser bueno, el presidente electo, cuando en es el el PRI, jefe del partido. Así es, entonces en ese le sentido, llaman real el del líder partido. En ese moral sentido, del por PRI, eso ¿no? no me llama tanto, me llama más la atención, por ejemplo, respuestas que un presidente electo esté dando al calor de un escándalo como estos, como decir, Bueno, cuando le ¿cuántas preguntan, veces oye, los legisladores del PRI no ¿diste fueron línea? a Los Pinos a dice ver al presidente Peña? Sí, es verdad. Lo que pasa es que aquí lo que cambia es la los que le mayoría que preguntan. tiene Bueno. Morena. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que siempre ha habido intervención, ¿no? O sea, digo que no ha habido división de poderes en México. Exacto. Pero ahí volvemos a lo Lo que que dice estamos Buen Día. diciendo es O sea, eso, no hay se supone que el contrapeso. voto fue para cambiar eso, ¿no? exacto. No, pero sí lo hubo. Desde el 97 para acá hubo muchas cosas que se trabaron en el Congreso, que el presidente quería hacer pasar y no pudo. No pudo porque no tenía mayoría. No tenía mayoría, así es. Sí, sí. Los Bien. bloqueos. Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos para el último bloque. No se vaya. Esto es Entre Líneas. Estamos de vuelta en Entre Líneas hablando sobre la primera semana de la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Creo que sería momento de discutir algo que puso sobre la mesa Pancho Garfias, que es esto qué significa, ¿no? ¿Qué significa para la gobernabilidad? ¿Qué significa, qué papel jugará el Congreso una vez que tome posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República el próximo 1 de diciembre? Porque hoy estamos todavía en una especie de interregno en el que el Congreso, la mayoría, es una mayoría de oposición, ¿no? Porque hay todavía un presidente de otro partido en funciones, pero una vez que ese presidente deje el poder, pues será una mayoría oficialista. ¿Qué podemos esperar? En función de lo que hemos visto, por supuesto, y tratando de ver hacia el futuro. Pancho. Pues yo creo que las señales ahí están. Hay riesgos de que volvamos a un Congreso de alzadedos, como el que teníamos en las épocas de lo que Carlos Marín llama el priato, cuando dominaban, tenían la gran comisión, tenían las mayorías, todo. Llegaban las iniciativas del Ejecutivo y prácticamente eran votadas sin la mayor discusión, siempre automáticamente con la línea que les daba el coordinador. Esta va para arriba, esta va para arriba, esta no, y así. Ese es el principal riesgo que yo veo, y esto le quita al Congreso su papel de contrapeso, de equilibrio del Poder Ejecutivo, y nos hace temer que tanto poder concentrado en una sola persona pudiera llevarnos por caminos equivocados, ¿sí? Ese es el principal riesgo que yo le veo de una mayoría tan aplastante como la que es decisión del votante. Hay detrás de Andrés Manuel López Obrador 30 millones de ciudadanos. Cosa que nunca se había alcanzado 20. Ocurrido. Es legítimo, es el presidente quizá con mayor legitimidad en las urnas que hayamos tenido desde que se votan, pero esta misma situación de la gente que le dio todo el apoyo, pues nos llevó a un extremo que puede resultar, como lo dije, riesgoso para el equilibrio en este país. Y a lo mejor, no sé, Pepe, buen día, a lo mejor contrario a la idea de cambio que estaba pues en el fondo de la decisión que tomó el electorado, ¿no? Bueno, la verdad es que un mandato Cambio de fuerte, formas, pues, ¿no? un mandato fuerte de cambio como el de julio pasado no es un cheque en blanco, sino quizá el contrapunto del mandato de fuerte es toda la responsabilidad. Por eso sí creo que se van a equivocar aquellos que tomen como diagnóstico que lo que sucedió en las urnas, afortunadamente se pudo encauzar el hartazgo y se acabó, estamos en otra página de la historia. No.
aquello que se manifestó en las urnas me parece que sigue. Claro. Y la indignación y el enojo y la demanda, por supuesto, de cambio, me parece que no solo sigue latente, sino que sigue existiendo en la además sociedad, es un en la gran sociedad riesgo. Simplemente mexicana. por tiempos no se ha producido ningún cambio real. Es un gran riesgo que en cualquier momento se puede desbordar, Pepe, y ahí tenemos lo que ha pasado en los últimos días en la máxima casa de estudios, que son brotes que hoy en día no terminaron con el 1 de julio, ¿eh? Al contrario, estamos viendo brotes, estamos viendo incluso la contaminación del conflicto universitario, una vez más, por fuerzas políticas que sabemos que actúan con estos grupos estudiantiles que de antaño se han manifestado en la UNAM, ¿no? Y qué bueno que lo tocas, porque yo creo que el reclamo inicial de los estudiantes del CCH Azcapotzalco tiene mucho que ver con un tema que se discutió en campaña y que es la oferta educativa para quienes quieren estudiar una carrera. Ellos están reclamando que no hay suficientes maestros, que no hay suficientes salones. Si se cumple lo que anunció en campaña, la promesa de campaña, de que cualquier joven que quiera ir a la universidad podrá hacerlo, pues de entrada nos topamos con la dificultad de dónde, ¿En qué condiciones? en qué condiciones, qué salones y qué maestros les van a dar clase, ¿no? Yo creo que está revelando, como dice Martín, un problema social, el conflicto en la universidad, más allá del porrismo y todo lo que rodea este conflicto, ¿no? Escuchándolos, me quedo pensando en que tiene una gran responsabilidad Andrés Manuel López Obrador, porque yo veo un signo distinto en esto. Miren, la gente, los 30 millones que votó por él, yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Y la mayoría que le dio en el Congreso y en los congresos locales fue por él. O sea, seamos honestos. Él en la última etapa de su campaña pidió que le dieran todo en el Congreso y en los congresos. Dijo, vamos ahora por eso. Yo desconozco, o es más, no estoy tan segura de que el ciudadano que votó por él sepa exactamente quién era su diputado, quién era su senador y quién estaba en su Congreso local. A lo mejor en el Congreso local sí, porque es más familiar. O sea, el voto se lo dio a él. Él quiso que él tomara, ese sector quiso que tomara él las decisiones. Hoy él tiene esa responsabilidad de conducir ese cambio, porque ya vimos que va a ser, como dice Pancho, un congreso de levantadedos. Las primeras propuestas que están ya metiendo es pensiones a expresidentes, están trabajando en cómo será la remoción de este nuevo fiscal. Los diputados van a sacar de la congeladora la ley de salarios mínimos que metió Pablo Gómez hace 7 años. Están viendo lo de quitar el fuero. O sea, digamos, las cosas que propusieron en campaña ya las están metiendo ahorita. El riesgo es que no tienen pretexto, con esta mayoría abrumadora, no tienen pretexto para cumplir el electorado. O sea, ya no tienes nadie que te diga que no porque tienes todos los votos a tu favor. Sí, estás allanado. Me preocupa que no procesen o legislen lo que el país necesite. Es decir, que en una reforma educativa, por solo atender el reclamo de un sindicato que le gustan los privilegios, se quiten temas importantes como es la inclusión, como es el inglés, como son la independencia curricular en las escuelas. Me preocupa que en el tema de no entender a los jóvenes, digas, no porros, esto no se vigilará por fuera de las universidades y no atiendas el problema real. O sea, se corre el riesgo de que no escuchar este enojo, aprobemos leyes o mal hechas, o autoritarias, o que nos lleven para atrás este país. Eso es lo que me preocupa. No importa cuántos votos tenga, los votos ya los tiene. ¿Qué va a hacer con eso? Sí, no, bueno, desde luego coincido. Tener una mayoría, incluso la mayoría sobre representada que hoy ostentan en el Congreso, no es garantía de que vayan a conducirse de acuerdo con las expectativas de cambio. Eso es lo que tienen que demostrar y lo van a demostrar a partir de los resultados. Esta semana, desafortunadamente, lo que vimos no fue exactamente que vayan en la línea correcta, por lo menos en las formas, ¿no? En las formas y en los procedimientos para procesar las decisiones de una manera distinta y sin los escándalos que, como decía, creo que en mi primera intervención, que tanto denunciaron cuando eran oposición de la antigua mayoría. A ver, me parece muy bien la promesa que expresaron los coordinadores de las bancadas mayoritarias, de que va a ser distinto, que van a respetar la oposición, que no van a tratar a la oposición como fue tratada alguna vez, y es cierto, por las bancadas del PRI en la etapa del Dorado
autoritarismo, pero en la primera semana ese respeto prometido a la oposición no se vio en el Congreso. Yo creo que está en duda. Creo que la oposición no se respetó. Yo también creo que no se dio a respetar. Bueno, esa es otra, pero... El PRI dijo, sí, vamos, ¿no? El PRI ya sabemos por los motivos, el PAN estuvo un poco más duro, sí. El PAN se mantuvo en abstención, no votó a favor de la licencia, a pesar de que hubo ahí algunas negociaciones, ahí se mantuvieron, pero el PRI sí negoció, ya lo mencionamos aquí. El Verde es oposición y mira, ya le dio 5, ¿no? Autorice que se vayan los 5 que tengan la mayoría absoluta. Yo no protesto, pero yo paso a ser tercera fuerza y tengo derecho a 1 año a la presidencia de la mesa directiva. Lamentablemente, esa es la política que están haciendo. Están haciendo política por los cargos también. O sea, para tener la mayoría de cargos, porque los cargos te dan control, y los cargos te dan... Sí, la repartición de las cuotas, ¿no? Adentro del Congreso. Directivos y administrativos en el Congreso, ¿no? Así esa fue el preludio del último acuerdo, repartirse hasta la última dirección de... Y se suponía, otra vez, que es el inicio de la cuarta transformación. No te vayas a equivocar, Pancho. De la cuarta transformación. Ahora, ¿en qué quedó el tema? Y aquí nos puede orientar mucho, Pancho, el tema, por ejemplo, de reducir en el Senado ya se votó. Los meseros, las edecanes, ya. Y otra vez, ¿pero en qué quedó? Pues ya. Edecanes bocadillos después de las 3 de la tarde, ¿no? Exacto. Sí. Ya no tienen coche. Sí, no bueno, seguros de gastos eso ya mayores, ya correcto. no tienen seguro de separación individualizada. En fin, todo lo que el número de comisiones el número de comisiones bajó. El presupuesto a las 60, comisiones 40, también. A mí ese es el gran temor que me da, que todo se quede en una fracciones. cuestión administrativa y no cambien las formas, que es ahí donde también el ciudadano yo creo que sí ahí demandó un cambio de manejo de la política. Sí había necesidad de acabar con excesos. No, sí, en eso estoy total. No sí, pero que no se quede ahí. Tenían la taza de café más cara del país, ¿no? Que no se quede ahí el cambio, pues. Sí, claro. Pero por algo hay que empezar. Sí. A mí, sobre todo esto que estamos mencionando, lo que me parece más importante es que a las fracciones parlamentarias les hayan reducido el 50% de los recursos. Es por ahí donde discrecionalmente se usaba el dinero y no sabías para dónde iba. De ahí van las partidas que apoyo para esto y que apoyo para lo otro. Total. Pero sí entiendo lo que dice Martín. O sea, Martín está, a ver si te interpreto bien. Martín lo que está diciendo es que qué bueno que haya estos signos de austeridad, porque veíamos justo en las notas informativas, Pascal y yo lo comentábamos, ay, pues cuánto dinero más, cada día salía un poquito más, ay, también le reduce, ok, qué bueno que haya, qué bueno que es muy necesario, pero es el punto. No solo es esto, o sea, ¿para qué reduces este dinero, que sí es muy necesario, si de este lado estás haciendo acuerdos políticos por otro tanto de dinero, ¿no? Ese es el punto. ¿Para qué haces? Ahora, no ha avanzado en todo igual, porque en la Cámara de Diputados no les han dado la información. Ahí se han guardado nóminas, se han guardado de la anterior legislatura, nóminas, personal, todo el inventario de coches. A ver, hubo un saqueo hormiga impresionante de escritorios, sillas, computadoras, pantallas. Qué vergüenza. Pero ahí hay mucho. Sí, porque yo seguí ese asunto y sí, también era un poco grillar, porque decían que, sobre todo los del PRI, que habían vaciado las oficinas de los del PRI, que los del PRI se habían llevado todo y tal, y finalmente, bueno, yo fui a preguntarle a Mauricio Fara, a ver cómo está este tema, me dijo, bueno, sí hay faltantes, pero no de eso de que no en esa magnitud, que se llevaron hasta el perico. Ahora, perdón, pero ahí hay otro punto. Bien la austeridad, nadie lo duda. Hay que acabar con los excesos, por supuesto. Pero incluso en las reducciones de 50% a las partidas de las fracciones parlamentarias, esperemos que sí está acompañada de lo que siempre ha faltado. Es decir, transparencia,
saber quién, cómo, cuándo y dónde. Porque una cosa es lo que se enuncia y otra cosa es lo que se No, hace bueno, y además no solo es reducir, sino decirme, y lo que tienes, ¿para qué lo usas? ¿Dónde lo destinas? ¿A quién se lo das? ¿Cómo lo repartes? ¿Hay recibos? ¿Va a haber ya recibos o no va a haber recibos? Sí, pues siempre ha habido, pues por eso Alaida Sansón. Bueno, a ver, pero recibos de shampoo. Con las compras. Recibos de shampoo y cosméticos. Tienen que justificar. Ahora, claro. Tráete. Con ese tema sí es cierto recibos. lo que dijo Pascal, que es la legislatura del cambio de opinión, porque no solo fue con el tema del senador, sino también con el tema de los bocadillos y los edecanes. La primera sesión, te tocó no había café, del Congreso no había nada, ni café, ni bocadillos, nada, No, ni y se dieron edecanes, cuenta ni que nada. eso es inoperable. Es decir, no puede ir cada senador. Se encontraban en el pasillo yéndose a servir el café, ¿no? O los de chocaban en el servicios pasillo. parlamentarios que tienen otras funciones Eso es llevando austeridad ¿no? malentendida. Malentendida, O sea, sí, realmente no hay que llegar A esos excesos. extremos de que se tengan que parar para interrumpir el trabajo parlamentario porque quieren un café. Pues, digo. Entonces es el gran legislatura del cambio de opinión, porque después vieron el jueves que no era posible y adecuaron que, bueno, van los bocadillos, van a ser austeros, Martín, después, si la sesión se empieza a prolongar Exacto, a las después 3 de las 5 3 de la horas. tarde. ¿no? Ahora, yo creo que también hay que darles oportunidad y espacio, ¿no? Para poder cumplir con esta visión, ¿no? Ojalá y Sí. enderecen el camino. O sea, Sí. empezaron mal, pero Empezaron pueden mal, corregir. Pueden corregir. pero pueden corregir, Porque por supuesto. yo sí creo, y lo vi en muchos mensajes en las redes sociales, de gente que votó por Morena, que condenó en las redes sociales el tema de los diputados y la licencia de Velasco. Sí, Muchos de ellos diciendo, oye, yo voté por ahí y esto francamente no va. No, y hasta líderes de bueno. opinión que remarcaron el hecho de la licencia como algo, una barbaridad, pues, dentro de la vida parlamentaria, ¿no? Sí, es que de verdad. Pues es que No, yo, y yo no tengo memoria de una cosa similar. Y que con una licencia. Oye, que esas pequeñas decepciones les ayuden a tomar el pulso a un respaldo que sienten que quedó ahí fijo, y no es cierto. El 1 de julio se va a mover, los que votaron ese día pueden cambiar. Pueden cambiar, por Y supuesto. se van a ir para otros lados. Nada es para siempre, ¿no? Y más vale que cuiden su prestigio. Además, precisando lo que dices, yo creo que los contrapesos los va a tener la sociedad. La sociedad es Sí. la que va a hacer Ahí estoy de acuerdo. presión para que esto no me gustó, para que no ocurran cosas como la del Güero Velasco, para que no ocurran cosas como las de los diputados del Verde. Yo creo que Esa es la una buena- sociedad. Esa es una la que buena, tiene que un buen ángulo el que plantea Pancho. Es decir, esto que sucedió, que bueno, pues ya se salió con la suya Manuel Velasco y está de regreso en Chiapas, pero ¿tendrá un costo? Es decir, la gente lo habrá registrado y la próxima vez tendrán más cuidado en Pues en algunos que sí hacen. lo registran, digo, ¿no? El único instrumento que tenemos para medir ahorita pues es esto, ¿no? O sea, ves más o menos por dónde van los mensajes, cómo vayan y tal, y yo sí te digo, mucha gente que votó por Morena denunciando el hecho de que estaban haciendo cosas indebidas, que no iban con el cambio que Me prometieron. sumo a lo ¿no? que dices, que sea la sociedad, nosotros, los ciudadanos, los que seamos el contrapeso. ¿no? Es que esto pone otra vez en evidencia la necesidad de que haya más canales de participación social en las decisiones políticas del país. Una de ellas es la elección. Afortunadamente existe democracia y ahí está el resultado. El mejor resultado de lo que sucedió fue la elección del 1 de julio. Pero que no se quede ahí, Pepe, No, y si nos van a sino abrir- que se canalice si nos a van a través abrir de la la puerta de las participación. consultas, social. ahí está nuestro voto, ¿eh? Sí hemos visto ya las consecuencias. Cuando la sociedad percibe que hay engaño o mentira sin consecuencias de manera impune, lo que va creciendo es un rechazo al cinismo y una mayor crisis de representatividad de los partidos. Pues muy bien, tenemos que dejar la discusión aquí esta noche. Muchas gracias a nuestros panelistas, sobre todo gracias a usted en casa por haber seguido esta discusión. Soy Pascal Beltrán del Río, nos vemos a la próxima.